Pues muy buenos días a todos por asistir a esta actividad que llevamos a cabo mes con mes. En esta sesión estamos festejando el mes de la ciencia y la tecnología y el Día Internacional de la Música. Tenemos un invitado de honor que es una persona que le interesa mucho la música y aparte también es investigador de ciencia. Es el doctor Adolfo Martínez Palomo. A continuación, daré lectura a su semblanza. El doctor es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en ciencias en la Universidad de Queenstown, Canadá, y doctor en ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM. Su especialidad es la biología de las células cancerosas y la interacción huésped-parásito en la amibiasis, la giardiasis y la oncocercosis. Actualmente es investigador en el Departamento de Patología Experimental del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Fue miembro de diversas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción de la investigación, entre ellas el Comité de Expertos en Enfermedades Parasitarias de la OMC, el Consejo Directivo del Instituto Internacional de Vacunas, dependiente de la ONU. Actualmente es miembro de los comités científicos del CONACYT, la Academia Mexicana de Ciencias de Estados Unidos, la Fundación Rockefeller y la Universidad de Harvard y el Colegio Nacional. El doctor tiene una amplia trayectoria referente a estos temas, pero también aparte es autor de 200 artículos científicos y de 12 libros, entre ellos Música y Medicina, editado en el 2015, y de la amibiasis al Zika del 2016, publicados por el Colegio Nacional. En la colección La Ciencia para Todos, publicó en el 2002 su libro Las amibas, enemigos invisibles. Pues le damos la bienvenida al doctor Adolfo Martínez Palomo y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la música y la medicina? Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Lorena. Es usted muy, muy amable por esta invitación. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes unos minutos de cuando me dijeron que presentara alguna plática sobre música y medicina. Pensé en invitarlos a que revisemos la historia desde el punto de vista médico de uno de los más grandes compositores de música que ha habido en la historia. Y se trata de Mozart. En 1991 se conmemoró el bicentenario de su muerte y a partir de entonces empezaron a salir muchísimos artículos científicos en revistas médicas preguntándose por qué murió tan joven. Mozart es sin duda uno de los artistas más importantes que ha habido en la historia de la humanidad y sin embargo murió a los 35 años, apenas había cumplido 35 años. ¿Qué hubiera podido hacer si hubiera vivido más? No podemos imaginarlo. Pero lo que hizo en esos pocos años de vida fue bastante para hacer una de las contribuciones a la música clásica más importantes de la historia. Entonces, los invito a que nos adentremos en la historia en la biografía de Mozart, que nos imaginemos que vamos a ser su médico. Le vamos a preguntar los datos, vamos a hacer la historia clínica de Mozart y a tratar de averiguar por qué está enfermo y por qué, lamentablemente, más adelante, después de que hagamos la historia clínica, pues nuestros conocimientos médicos de aquella época van a fallar y él va a fallecer muy, muy joven. Entonces vamos a empezar con las ilustraciones. Aquí tienen a señor Mozart y como ven ustedes nació en 1756 y murió a los 35 años en 1791. Y vamos a trasladarnos, vamos a imaginarnos, a pensar que podemos retroceder en el tiempo y nos vamos a Viena al 5 de diciembre de 1791. En el corazón del imperio austriaco
a pocas calles de la Catedral San Esteban, que vemos aquí. Muere en el primer piso del edificio de la calle Rauhensteingasse 970. En este edificio, uno de los más grandes genios musicales de la historia. A 230 años de distancia, la causa de la muerte de Mozart sigue siendo objeto de intensa discusión entre los miembros de la comunidad médica interesados en la biografía clínica del compositor. No creo que haya habido, no solamente compositores, sino ningún artista, pintor, escritor, compositor, que haya despertado tanto interés en la comunidad médica a lo largo de muchísimos años, tratando de averiguar por qué, como está aquí reflejado, falleció joven. ¿Cuáles son las razones que mantienen viva la discusión sobre la historia médica de Mozart? La primera es, ya lo mencionamos, lo prematuro de la muerte. Los cálculos estadísticos realizados en 1789 por un científico demostraron que la esperanza de vida en la Viena imperial a fines del siglo XVIII eran 51 años. Mozart murió a los 35, ya lo hemos dicho. Su esposa murió mucho mayor. Sus hijos, que tuvo dos, también murieron a edad más avanzada, y él fue el único de la familia que murió joven. Pero hay otras muy interesantes hipótesis sobre por qué murió joven. Una deriva la intriga novelesca sobre el supuesto envenenamiento del compositor a manos de uno de tres sospechosos. Uno es el compositor de la corte vienesa de aquel entonces, Antonio Salieri. Y creo que muchos de ustedes seguramente vieron la película donde Salieri está representada por este actor que tuvo el Oscar por la actuación que hizo de Salieri en esta maravillosa película sobre Mozart que se llama Amadeus, que recibió 8 Óscares. Aquí el único problema es que ponen a Mozart un poco como tonto, cuando era en realidad todo lo contrario. Pero durante mucho tiempo, y esto ha habido inclusive grandes obras de teatro en los que se supone que este hombre Salieri, envidioso porque no tenía la capacidad de compositor que tenía Mozart, decidió matarlo para no tener competencia. Pero vamos a ver más adelante si esto fue cierto o no fue cierto. Después hay otro que no tenemos una ilustración, que era un señor de nombre Franz Hofdemmel, quien se suicidó con una navaja de afeitar después de intentar matar a su esposa embarazada Magdalena, que era discípula de Mozart, justo al día siguiente después de que murió Mozart. Y este hombre que intentó matar a su esposa pensaba que Mozart había tenido relaciones con su alumna, lo cual aparentemente no había ocurrido. Pero hay una tercera hipótesis, y esto es que Mozart formaba parte de una logia de masones. Ustedes saben, los masones tienen reuniones privadas, secretas, y supuestamente los masones, aquí tenemos una representación de la época, y uno de estos individuos que vemos ahí es Mozart, justamente está indicado ahí con la flecha. Ven ustedes, este señor es Mozart, y está participando en una de las sesiones secretas de la logia que se llamaba la Nueva Esperanza Coronada. Y supuestamente en alguna de sus últimas obras, sobre todo en la ópera La Flauta Mágica, Mozart revela algunos de los secretos de la logia masónica, la Nueva Esperanza Coronada. Y entonces también, después de que murió Mozart, se supuso que alguno de los que hubiera estado interesado en asesinar a Mozart, en envenenar a Mozart, podía haber sido un miembro de la logia masónica. En todo caso, los médicos no están de acuerdo sobre la verdadera causa de su muerte. Y han surgido muchos libros. Vean ustedes, en inglés, este libro, todo el libro está dedicado a la muerte de Mozart. Este otro libro también en inglés se pregunta, ¿Mozart fue envenenado?
En francés también. ¿Quién mató a Mozart? Y finalmente, bueno, en español también tenemos en español, ¿quién envenenó a Mozart? Solamente son 4 muestras de 4 libros completos, en donde el único tema es por qué murió Mozart joven. Pero en realidad, a mí lo que me interesa es, el motivo más importante es analizar con precisión la historia clínica y como primer paso a la comprensión del desarrollo de la personalidad de uno de los mayores genios de la humanidad, que ha sido comparado solo con Shakespeare por la universalidad de su arte. Dense cuenta que la obra de Mozart es apreciada por todo el mundo, no solo por la comunidad cercana a la música clásica, sino también en Asia, sino también en África, la música de Mozart es particularmente apropiada. Entonces, vamos a empezar nuestra historia clínica para tratar de aclarar qué es lo que ocurrió. Retrocedamos en el tiempo nuevamente a los últimos días de 1791. Y por un momento, imaginemos que somos este señor, que era Franz Closet, Thomas Franz Closet, el médico del Hospital General de Viena, que tuvo a su cargo la evolución del paciente. Y era uno de los grandes médicos de esa época. Entonces, este señor llega a la habitación donde se encuentra Mozart, que la veremos más adelante, y le preguntamos, como en toda historia clínica, el primer dato es decir, ¿me puede dar su nombre? Y bueno, el nombre es un poco complicado. Se llamaba Johannes Chrysostomus Amadeus Wolfgangus Sigismundus Mozart. Se llamaba Johannes Chrysostomus por el santo que se celebraba el día de su nacimiento. Wolfgang, porque era el nombre del abuelo. Amadeus, amado de los dioses, vean qué buen nombre tuvo, porque evidentemente era un amado de los dioses y se llamaba Amadeo. Y Mozart, al principio se llamaba Theophilus, pero después Mozart lo cambió a Amadeus. Y se llamaba Sigismundus, el nombre que recibió el día de su confirmación. Con todos estos nombres, ninguno de ellos se le conocía en familia simplemente le llamaban Wofferl. Seguimos con nuestra historia clínica y tomamos datos. Lugar y fecha de nacimiento. Nació en el arzobispado de Salzburgo el 27 de enero de 1756. Nacer en Salzburgo. Si tal vez no hubiera nacido en Salzburgo, no hubiera sido el compositor que fue, porque era un sitio ideal para un niño que naciera en ese entonces, en esa ciudad maravillosa, en donde la música tenía una repercusión muy importante. Ya que vemos aquí Salzburgo, vamos a verlo otra más. Imagínense en qué sitio maravilloso nació Mozart. Mozart nació en un departamento del tercer piso del número 9 de la calle Gedreite Gasse, que vemos aquí. Es la casa esta que viene aquí, y ahí dice casa donde nació Mozart. Esta es una representación un poco posterior a su muerte, y era una casa confortable del siglo XV, propiedad de unos amigos, los negociantes Hagenauer, que eran amigos de la familia. Por eso la familia no era rica, pero vivía en habitaciones confortables. Y vamos a ver algunas de estas habitaciones. Primero, la casa existe todavía, la han conservado tal cual, y se puede visitar. Es un museo, es un gran museo. Muchos de nosotros lo hemos podido visitar. Y no solamente es un museo, sino que contiene algunos de los cuadros que les voy a presentar más adelante, más importantes, están justamente localizados en la casa natal de Mozart en Salzburgo. Vamos a ver 2 de las habitaciones. Esta era la habitación tal como era en tiempos de Mozart. Esta es la habitación en donde tocaban música, y ahí están sus clavicordios, algunos de los que usaba la familia, y donde la familia se reunía, Mozart con su hermana, de la que hablaremos en un momento, y con su padre para tocar música.
La mayor parte del tiempo, sobre todo en invierno, lo pasaban en la cocina, que era donde había calefacción, y es aquí donde durante muchísimo tiempo Mozart recibió las enseñanzas de nada menos que de su padre, del que hablaremos en un momento. Seguimos con nuestra historia clínica y le preguntamos a nuestro paciente, ¿cuál es su escolaridad? ¿Hasta dónde ha estudiado usted? Y la respuesta de Mozart es fascinante. Yo no he ido nunca a la escuela. Nunca fue a la escuela Mozart, ni al kinder, ni a la secundaria. No estoy recomendando esto. Pero lo que ocurrió con Mozart es que su padre fue su maestro. Y el padre que vemos aquí era un músico extraordinario y sobre todo era un maestro extraordinario de música. Escribió un tratado de composición y un tratado de interpretación del violín que todavía es actual. Entonces, desde que nació Mozart, tuvo el beneficio de las enseñanzas de su padre, que era bachiller en filosofía, además era abogado, violinista y compositor. Y le preguntamos en nuestra historia clínica, ¿y su papá qué ocupación tiene? Pues era compositor de cámara de la corte de Leopoldo II, emperador de Austria. Vamos a algo muy importante en las historias clínicas, ¿cuáles son los antecedentes hereditarios? Y seguimos preguntando a nuestro paciente. El paciente fue el segundo hijo vivo de 7 que tuvo su madre, que vemos aquí, María Ana Pertl. El parto, imagínense los detalles que se tiene. De la vida de Mozart tiene detalles casi día a día, casi desde que nació hasta que murió, porque tenían la buena costumbre en la familia de escribirse cartas constantemente. Entonces tenemos muchos más detalles verídicos de la vida día con día de Mozart que de muchos otros compositores. Al grado que sabemos que el parto se complicó con retención de placenta, o sea, el niño estuvo a punto de morir y la madre también tuvo complicaciones. Hubo necesidad de realizar la remoción de la placenta manual bajo las condiciones usuales de aquella época, es decir, sin anestesia y sin asepsia. Y por ello las complicaciones del parto hicieron temer por la vida de la madre y del niño. El recién nacido, curioso, hasta ese dato tenemos, fue alimentado con brebajes con algunas infusiones de la época, ya que no se acostumbraba la alimentación al seno materno. Y seguimos con nuestra historia clínica. ¿Qué padecimientos tuvo usted en la infancia? Aquí lo vemos, este pequeño, desde muy pequeño mostró una enorme aptitud por la música, por tocar el piano, por tocar el violín y por supuesto por componer música. Y aquí lo vemos en una representación donde está su caballito con el que jugaba y donde apenas lograba ponerse de puntitas y llegar al piano. Nada notable tuvo de infecciones de padecimientos hasta los 6 años, cuando inicia con su padre un intenso periodo de viajes. Y aquí lo vimos. A los 6 años en Viena, en su primer viaje, en octubre de 1762, pasó 11 días en cama con fiebre, con nódulos dolorosos y enrojecidos en las espinillas, los codos y la región glútea. Estuvo casi 2 semanas en cama y estos síntomas fueron precedidos 16 días antes por un catarro y tuvieron que acudir a un médico de urgencia. Este fue lo primero que ha llamado la atención de los médicos, porque a los 6 años tuvo fiebre y tuvo bolitas, nódulos dolorosos en varias partes del cuerpo. La mayor parte de los historiadores coinciden que esto es un cuadro de lo que se llama eritema nodoso a consecuencia de amigdalitis, o sea, lo que tuvo fue anginas, pero unas anginas complicadas. Pero muy pronto, este niño ya se había convertido entre los 6 y los 8 años en un fenómeno. Y entonces fue recibido, gracias a las enseñanzas de su padre, era ya pues prácticamente un
individuo como de circo porque tocaba en todos lados y fue recibido nada menos que en el Palacio de Schönbrunn en Viena, que vemos aquí, por la emperatriz María Teresa. Y esto, si ustedes van a Schönbrunn, pueden ver un cuadro, que es un gran cuadro, en donde se ven muchísimos personajes, y ven entre estos muchos personajes al niño Mozart, este que le puse aquí una estrellita azul. Este es Mozart rodeado de los personajes de la corte que asistieron a una presentación en donde el niño tocó el piano. Y según la historia, cuando Mozart tropezó, caminó para tocar el clavicordio, se cayó y entonces tropezó y la emperatriz lo ayudó a levantarse. Y fue nada menos, ¿quién lo ayudó a levantarse? María Antonieta, la archiduquesa, que después pasaría a Francia y, como sabemos todo, pues terminaría mal porque los franceses acabaron cortándole la cabeza. Pero en aquel entonces el pequeño le dio un beso a María Antonieta porque lo ayudó a levantarse cuando se tropezó y agradeció a la futura reina de Francia con un beso y una tierna pero muy prematura oferta de matrimonio. Se atrevió el niño Mozart a ofrecerle matrimonio a María Antonieta cuando fuera mayor. A los 7 años pasó una semana con fiebre, otra vez con fiebre y otra vez dolores en las articulaciones. Un año después, ya en París, sufrió otra vez amigdalitis severa. Y en esta ciudad el padre rehusó la variolización, que era una forma primitiva de vacunación contra la viruela, lo cual estuvo a punto de costarle la vida a Wolfgang, porque ese mismo año, más adelante, enfermó de viruela. En junio de 1763, todavía es muy pequeño, inició una larguísima gira que duraría, imagínense, 3 años, 6 meses. Y este es el mapa de todos los viajes que hizo Mozart y donde tuvo no solamente la influencia de su padre, sino la influencia musical de Italia, de Alemania, de Francia y de Inglaterra. Vean ustedes cómo viajó desde Nápoles hasta Londres, de Londres a muchas ciudades italianas y francesas. Por supuesto, estuvo en París, donde, por cierto, cuando era adolescente y estaba solo con su madre, lamentablemente murió la madre en París, lo cual afectó profundamente a Mozart, el Mozart adolescente. Baste recordar que de los 35 años, 10 meses y 9 días de vida que tuvo, viajó en total 10 años, 2 meses y 8 días. Imagínense los viajes en aquella época, en carrozas, tenía que pasar la noche en sitios seguramente que no eran higiénicos, pasar una serie muy grande de penalidades y esto de penas, y esto además con estas infecciones frecuentes de la garganta, fundamentalmente de las amígdalas, que le afectaban con frecuencia. A los 9 años, aquí la hermana Mariana, que veremos más adelante, era también extraordinaria intérprete del piano y buena compositora. Y aquí los vemos en otra corte, cómo estaban los dos pequeños, la hermana y Mozart mismo, tocando el piano. A los 9 años fueron a Holanda, a los Países Bajos, y en La Haya, su hermana, que vemos aquí, muy elegante, enfermó de gravedad al grado que llegó a recibir la extrema unción. Pocos días después, nuestro personaje inició síntomas semejantes a los de su hermana: fiebre, pulso débil y descamación acentuada de la mucosa de la boca, posiblemente debido a fiebre tifoidea. Wolfgang, nuestro personaje, llegó a presentar delirios. Al parecer, entró inclusive en coma a los 9 años. Los padres tuvieron que turnarse ininterrumpidamente cada 6 horas durante 2 meses, al final de los cuales el paciente parecía un desconocido,
porque había perdido muchísimo peso. Las manifestaciones de artritis en tobillos y rodillas se volvieron a repetir y le impidieron caminar por varios días cuando visitó Múnich en Alemania. Aquí vemos otro retrato donde está Mozart con su hermana, la hermana era mayor, y durante muchos años ellos eran los dos que viajaban con el padre para interpretar música para las cortes reales. A los 11 años, y aquí la vemos ya mayor, a Mariana, a los 11 años, la familia decidió viajar a Viena para asistir a las bodas de la archiduquesa María Fernanda con María Josefa con Fernanda de Nápoles. Y aquí está más o menos como a los 9, entre los 9 y los 10 años. Aquí está un poco más joven, a los 8 años. Vean cómo todos los cuadros son bastante diferentes. Es muy difícil hacernos una idea de cómo era realmente de pequeño, porque los cuadros varían mucho y este ya lo vemos aquí de adolescente, inclusive ya un poco ojeroso. Más o menos por esta época, la familia decidió viajar a Viena y Leopold pensó que era una excelente ocasión para promover la carrera musical de sus hijos. Llegaron a hospedarse en la casa de un orfebre que tenía 3 hijos enfermos de viruela y al consultar con el médico de la corte deciden huir a otra ciudad, pero fue en vano. Mozart cayó enfermo de viruela y gracias a los cuidados profesionales de un médico de nombre Wolf, Mozart se salvó de quedar ciego. Estuvo a punto de quedar ciego. Y durante la convalecencia, como tenía mucho tiempo, tenía que estar cuidado o en cama o encerrado en un cuarto mientras mejoraba, despertó en él una pasión que nunca terminará, los juegos por el azar y sobre todo jugar al billar. Ahí empezó su afición por el billar y cuentan los que lo conocieron que mientras jugaba billar se imaginaba las melodías que iba a componer y en la noche se sentaba y las escribía. Pero cuando tenía la imaginación, cuando tenía la creatividad de hacer las sinfonías, los cuartetos, las óperas, era mientras jugaba billar. Al término de eso, se sentaba y empezaba a trabajar, a escribir lo que se había imaginado. ¿Cuáles eran los recursos terapéuticos de la época? O sea, el pobre ya lo vimos, tuvo tifoidea y le fue muy mal. Tuvo viruela y por poco se queda ciego. ¿Qué tenía el padre y qué tenían los médicos para ofrecerle algún tratamiento a sus diversas enfermedades? Pues esto es lo que tenía. El Leopoldo Mozart tenía vendajes, ungüento y sales. Bueno, hasta ahí, pues a lo mejor sí le servía. Luego tenía agua de tamarindo, lo cual no está mal, pero como medicamento no servía de nada. Y jugo de violeta tampoco. Pero luego tenía otras cosas mucho más complicadas. Polvo de Margrave. Estaba hecho de carbonato de magnesio, polvo de coral, oro y muérdago. Y algo más funesto todavía, al menos de nombre, el pulvis epilepticus niger. Y le daban al pobre de Mozart carbón, una mezcla de carbón. El carbón no está mal porque eso se usa para el estómago, todavía se usaba hace poco. Polvo de gusanos, cuernos de ciervo, coral, mirra, cabezas de rana y fragmentos de placenta. ¿Quién sabe si era placenta de señora o de algún animal? Pero esto es lo que tenía el botiquín de Leopoldo Mozart. En realidad, además de esto, él tenía una gran creencia en la imagen del Santo Niño de Loreto, de las monjas capuchinas del convento de Santa María Loreto en Salzburgo, y este santo por el que Wolfgang tenía gran devoción, pues se encomendaban al santo cada vez que estaba enfermo. Y no sé qué tan efectivo fue, pero seguramente era menos peligroso que alguno de los medicamentos supuestos que le daba su padre o los médicos. Ahora vamos a continuar nuestra historia clínica y va una parte muy importante, la apariencia general. Y empezamos a escribir. Se trata de un individuo del sexo masculino de baja estatura, 1.52 metros. Ojo a los chaparritos, se puede ser genio siendo chaparrito.
Complexión delgada, pálido, con numerosas cicatrices de viruela en la cara, pues sí, le quedaron las huellas de la viruela, pelo castaño, nariz prominente y ojos de intenso color azul con lo que llaman los médicos exoftalmos, es decir, tenía los ojos un poco saltones. La exploración física muestra un pabellón auricular anormal. ¿Qué es esto? Una oreja anormal. Aquí lo vemos más o menos en la época, un año antes de que cayera enfermo. Y curiosamente la oreja izquierda es grande, ancha y plana, con el orificio del conducto auditivo en hendidura. Vean, esta es la oreja que tenía Mozart, la izquierda, y esta es una oreja normal. Y desde entonces se conoce a esta anormalidad de la oreja como la oreja de Mozart, aunque los pacientes que tienen en una oreja de este tipo, cuando los médicos se dan cuenta, lo único que le pueden decir al paciente es: felicidades que tiene usted la oreja como Mozart, pero no tiene ninguna importancia. Algunos médicos han pensado que genéticamente el tener esta oreja mal hecha tenía algún significado, pero en realidad ya se han hecho muchos estudios y los que tengan la oreja de este tipo con el orificio auditivo en hendidura y una oreja plana, mucho más plana que las normales, pues simplemente pueden decir que tienen una oreja como Mozart, pero no tuvo ninguna importancia. Y de hecho, la única prueba iconográfica, es decir, alguna imagen en lo que se ve que evidentemente Mozart era muy bajito, es esta, donde en una representación de Múnich, de una de sus óperas, Mozart, sin quitarse todavía, es este individuo, sin quitarse el abrigo, entró y escuchó que uno de los músicos había tocado mal una nota y entonces gritó maldición. Y aquí se hizo esta representación en donde se ve pues que era más o menos de la estatura de un niño, 1.52. De hecho, el mayor contratiempo que le produjo su baja estatura fue el rechazo del amor de su vida, la cantante Aloysia Weber, quien se convertiría en su esposa. Mozart quiso casarse con ella, le ofreció matrimonio, pero la señora Aloysia no accedió a las pretensiones amorosas de Mozart porque lo encontró demasiado pequeño. Y entonces Mozart se contentó con casarse con Constanza Mozart, que fue una buena esposa y con la que tuvieron 2 hijos. Les paso aquí esta ilustración porque esta la tomó mi esposa en Salzburgo, en la casa donde nació Mozart, porque normalmente la representan solamente en blanco y negro, pero resulta que tiene color y este es el color tal como está, y esto es una de las últimas retratos que se hicieron de Mozart, y es un retrato que refleja lo que veníamos diciendo: una nariz prominente, una frente amplia y unos ojos ligeramente saltones. Ahí cometimos una pequeña infracción porque no está permitido tomar fotos, pero con la cámara celular del celular, mi esposa lo tomó y aquí lo tienen ustedes y quedó bastante bien. Que es uno de los 2 mejores retratos de Mozart. Antecedentes del padecimiento actual. Este es el otro gran retrato que hizo justamente su cuñado. El cuñado de Mozart le hizo este retrato y no pudo, como ven está incompleto, no pudo terminarlo porque falleció. En 1790 empezaron a presentarse, es decir, un año antes de su muerte, con cierta frecuencia, manifestaciones de cansancio, depresión y dolor de cabeza. Al año siguiente, que sería el último de su vida, a lo largo de los últimos meses la palidez fue en aumento, así como la pérdida de peso, y empezó a presentar en las últimas semanas dolor en el abdomen. Entre mediados de octubre y mediados de noviembre, el tiempo fue pésimo, con frecuentes tormentas de nieve y lluvias, más propias de
enero o febrero, lo que tal vez contribuyó al deterioro de su salud. A fines de octubre, en una caminata por el gran jardín parque de Viena que existe obviamente el Prater, Mozart expresó su congoja por la seguridad de que iba a morir pronto. Y entonces su esposa Constanza, aconsejada por el médico, le quitó la partitura de la última obra que estaba escribiendo, el Requiem, o sea, una misa de muertos en la que trabajaba Wolfgang afanosamente. Hasta mediados de noviembre mejoró lo suficiente para escribir otra obra, una cantata masónica. Y el buen éxito de la misma le dio ánimos para retomar la escritura de la música para muertos, el Requiem. Pero a los pocos días arreció el desánimo y el cansancio, y el 20 de noviembre de 1791 se acostó en cama para nunca más volver a levantarse. Sigue nuestra historia clínica. Nuestro paciente está encamado. Sus molestias principales, que se iniciaron hace 2 días, son fiebre elevada con sudoración profusa, hinchazón y dolorimiento de manos y pies, vómitos, dolor abdominal y dolor de cabeza. Presenta imposibilidad casi completa de moverse en la cama. No hay problema desde un punto de vista mental, responde bien a las preguntas, ni tampoco le falta el aire, no tiene disnea. No hay ninguna evidencia de intoxicación por metales pesados. Se empieza a destruir la supuesta hipótesis de que lo había envenenado Salieri. No hay ninguna evidencia de que esté intoxicado por metales pesados. Y entonces el paciente recibe tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento de la época para este grandísimo compositor que está muy grave? Sangrías, le sacan sangre, supuestamente para sacar los malos humores, le dan eméticos, es decir, medicamentos para que vomite, y le dan purgantes. Y entonces, poco a poco, con estos medicamentos y con estos tratamientos, empieza a ponerse cada vez peor. El 4 de diciembre el paciente dice: tengo el sabor de la muerte en mi lengua, pero fue capaz de escribir música con mano firme. Aquí lo vemos acompañado por algunos de sus amigos tratando de escribir las últimas notas del Requiem. El 4, una mejoría transitoria le permitió hacer con un grupo de amigos un ensayo, como digo, de una parte del Requiem, en la que él mismo empezó a cantar la parte del contralto, hasta llegar a la parte del Requiem que se llama Lacrimosa, cuando el llanto de Mozart interrumpió el ensayo. Empezó a sollozar, empezó a llorar porque no podía más. La fiebre arreció y hacia las 11 de la noche el médico llamado de emergencia, ¿qué hizo? Le vuelve a sacar sangre, le aplica otra sangría, con lo cual el enfermo perdió el sentido. Siguen las sangrías, siguen los purgantes, siguen los medicamentos para que vuelva el estómago. Hacia la medianoche del 5 de diciembre, el paciente trata de incorporarse. Abre los ojos, infla los carrillos, los cachetes, como si quisiera imitar un pasaje de las trompetas del Requiem, y cae inconsciente con la cara hacia la pared. Pocos minutos después fallece. Carl Thomas, su hijo mayor, dejó un testimonio sin fecha en la que alude a la hinchazón del cuerpo de su padre antes de morir. Sophie Habil, cuñada, escribió en una carta al primero de los biógrafos de Mozart que dijo: le hicimos un camisón de noche que podía ponerse por delante, ya que debido a la hinchazón de su cuerpo no podía voltearse en la cama. La hora de la muerte quedó registrada en forma precisa en una carta de su hermana Nannerl, escrita un año después. Murió el 5 de diciembre, 55 minutos después de la medianoche. Esta es posiblemente la máscara mortuoria
que se hizo de Mozart en su lecho de muerte. Y esto es, hay una historia muy larga de si realmente se encontró su cráneo, porque el pobre de Mozart fue enterrado en una fosa común, como comentaremos dentro de un momento. Y estas fueron la enfermedad terminal que ya comenté. Lo que tuvo fue fiebre, hinchazón, inmovilidad, alteraciones en la piel y vómitos y dolor de cabeza. No me lo van a creer, pero esto es cierto. Se han analizado las posibles causas de muerte y hay un señor que viene ahí, Carlhausen, un médico suizo, que ya jubilado, se dedicó a analizar todas las posibles causas de muerte que han aparecido en la literatura médica. Y han aparecido 140 causas de muerte diferentes y 27 alteraciones mentales, lo cual las alteraciones mentales todas son falsas. Si alguien tenía la mente viva y normal y sana, era Mozart. O sea, se han dedicado no solamente los médicos, sino ha habido hasta filósofos, biógrafos, historiadores, todo lo que ustedes quieran y puedan pensar, a analizar las causas de muerte de Mozart. Pero no se ha podido encontrar, aunque aparentemente lo más lógico de pensar después de hacer una revisión también yo bastante completa, es que todas las infecciones de la garganta que tuvo Mozart de chico y después de adolescente, poco a poco fueron produciendo una erosión, un daño de riñón, y finalmente Mozart murió por insuficiencia renal, y en aquel entonces obviamente no había ninguno de los tratamientos que hay ahora, como hacer pues desde un trasplante hasta otras intervenciones médicas. En lo único que existe acuerdo, insisto, es que independientemente de la enfermedad que llevó a Mozart a la muerte, el tratamiento médico que recibió en sus últimas horas, a base de sangrías y purgantes, no solo resultaron ineficaces, sino contribuyeron a acelerar su fallecimiento. Y es que lo habitual en aquella época para casi cualquier padecimiento grave era restablecer supuestamente el equilibrio de los humores del cuerpo, equilibrio que desde hacía casi 2 milenios se suponía que era la base de la salud del cuerpo humano. Y la forma de lograrlo era sangrar al enfermo por medio de abrir las venas, sacar sangre, o con la aplicación de abundantes sanguijuelas. A Mozart no le tocaron las sanguijuelas, para muchos otros compositores de la época, a Haydn, a Beethoven, le tocaron las sanguijuelas. También existe consenso sobre la inexistencia de muerte por envenenamiento, independientemente de que hubiera o no algún contemporáneo de Mozart interesado en acabar con la vida de nuestro personaje. Mi conclusión, como digo, es que nunca sabremos a ciencia cierta la naturaleza de la enfermedad mortal del compositor, pero la información histórica disponible, integrada con conocimientos médicos modernos, coincide en la naturaleza infecciosa de un padecimiento que produjo a la larga insuficiencia renal terminal. A fin de cuentas, la motivación principal de la que ahondamos en la biografía médica de Wolfgang no es llegar a un diagnóstico clínico certero, sino explicar las razones de la que es tal vez la muerte prematura más lamentable en la historia del arte, y acercarnos con ello un poco más al personaje que enriquece y seguirá enriqueciendo a la humanidad con la lucidez, la gracia, la perfección y el balance de su música. Antes de terminar, quiero relatar brevemente el entierro. El entierro está representado aquí. Este es un cuadro que tenía Beethoven en su casa, que siempre acompañó la vida de Beethoven, y refleja lo que fue el entierro de Mozart. A Mozart lo acompañaron el enterrador y un perro, porque hacía muy mal tiempo y su familia, su esposa, no quisieron mojarse, entonces dejaron que el ataúd fuera
llevado a la fosa común y ahí fue depositado junto con muchos otros miembros de Viena, porque solamente los de la clase privilegiada podían tener un entierro con un ataúd. Lo pusieron en un saco y le pusieron cal viva y lo echaron a la fosa común. Dice la historia que el enterrador, sabiendo que era un hombre famoso, la persona, el cadáver que estaba depositando en la fosa común, le puso una argolla alrededor del cuello y con esto rescató la cabeza de Mozart, y el cráneo supuesto de Mozart está en Salzburgo, en el Mozarteum, que es una institución dedicada a analizar la música y la vida de Mozart, y todavía se están haciendo análisis de tipo de DNA comparando este supuesto cráneo de Mozart con los restos de su esposa y de sus hijos, y todavía no se ha llegado a ninguna conclusión. Es un poco triste ver que estos mismos expertos que están examinando el DNA de Mozart son los mismos expertos que están examinando los restos de los asesinados en Ayotzinapa. Y es en Salzburgo donde están justamente estos expertos en considerar la posibilidad, analizando el ADN de restos por mucho tiempo que tengan, el poder identificar a los restos. Aquí se puede visitar la tumba de Mozart en el cementerio de Viena, y esta es, y creo que es una excelente representación de la vida de Mozart, una columna partida, un ángel pensativo de por qué la vida de Mozart se partió a la mitad. Y quiero terminar con unas palabras, creo que conmovedoras, para recordar a Mozart, de alguien que siempre aprecié mucho y que sigo apreciando, un colega del Colegio Nacional, poeta, José Emilio Pacheco, que dice: contra el naufragio y contra el caos que somos, se abre paso en ondas concéntricas el placer de la perfección, el gozo absoluto de la belleza incomparable, que no requiere idiomas ni espacios. Su delicada fuerza habla de todo a todos. Entra en el mundo y lo hace luz resonante. A través de Mozart, y en Mozart habla la música, nuestra única manera de escuchar el caudal y el rumor del tiempo. José Emilio Pacheco. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un saludo y mi agradecimiento reiterado por la invitación a compartir con ustedes esta biografía musical. Gracias. Doctor, le agradecemos de antemano esta biografía tan asombrosa de Wolfgang Amadeus Mozart. Pues yo había encontrado que él había muerto de cirrosis hepática porque, bueno, cuentan que era medio borrachín el compositor, bueno, le gustaba un poquito la bebida, y bueno, y les recomiendo, es ampliamente recomendable, bueno, la película de Milos Forman, que pues retrata la vida de Mozart, de que, bueno, la conspiración que piensan que Salieri lo mató, ¿no? Aparte del padecimiento que él tenía, ¿no? Pero pues nos abrió el panorama completamente. Bueno, a mí me lo abrió completamente, doctor, y le agradezco mucho. Y bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas de Zoom por parte de mi compañero Aldair para ver qué quiere que... bueno, una intervención de Laura. Adelante. Le quería agradecer, doctor, esta historia clínica de un personaje tan importante y que la expuso usted de esta manera tan increíblemente sensible y docta. La verdad, muchísimas gracias. Nunca en mi vida había escuchado una historia clínica de esta manera, la verdad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Solo quería decir eso. Damos paso a las preguntas de Zoom, por favor, Aldair. Vale, pues, doctor, me uno a los agradecimientos y a las felicitaciones por su charla. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas, queremos agradecer a todos los alumnos del grupo 509, a los alumnos del grupo 521 de la prepa 5
a todos los alumnos que nos acompañan también de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y por supuesto a los compañeros del CCH Azcapotzalco. Si alguien más falta, por favor, no nos dejen de comentar aquí en el chat. Cebetis 250 también se conectaron. Perfecto. Muchas gracias y bueno, pues los esperamos en las siguientes charlas. Doctor, todas las personas aquí reunidas están muy ansiosas de saber su opinión sobre los impactos que tiene la música vamos a ir escalando poco a poco porque digamos que los impactos de la música en el ser humano los hemos visto repetidos en estas preguntas como por escalones, doctor. Primero, el más simple, el más inmediato y que creo que todos hemos disfrutado es el estado anímico. ¿Qué piensa usted sobre el efecto que tienen en la cuestión anímica en las personas? Sí, yo creo que la pregunta es muy importante. Y fíjense, con esto de la pandemia, ha habido toda una colección de artículos de maestros, de psicólogos, de médicos, que han analizado con cuidado en varios países cuál es el efecto de la música sobre el bienestar. Y todos han concluido que en el confinamiento por COVID, la música ha contribuido tanto o más que el ejercicio, que la lectura, que el poder dialogar, que el poder jugar ajedrez. Esto se ha comprobado científicamente, porque esto han sido encuestas que se han hecho en Israel, en Australia, en España, han hecho varias, y definitivamente la música, la que a uno le guste, la que a uno le interese, contribuye a aumentar el bienestar. De esto no hay ninguna duda. Se ha comprobado claramente. Perfecto, doctor. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, pasemos al siguiente nivel. La estimulación temprana en los bebés. ¿Cuál es su opinión sobre el impacto que tiene la música en los bebés más pequeños? Uy, ¿Es esto es todo un tema y de hecho pensaba haberles dado una plática sobre esto en vez de hablar de Mozart, porque hay todo, desde hace pues como 20 y tantos años, hay toda una hipótesis de que la música, y justamente la música de Mozart, contribuye a aprender mejor las matemáticas. Y esto ha habido mucha discusión. Hay artículos muy complejos y muy profundos que dicen que esto no es cierto y otros que dicen que sí es cierto. No puedo resumirlo todo porque de veras hay muchos trabajos sobre esto, pero en términos generales, la música de Mozart y en particular una que es un concierto para 2 pianos, el KG 448, se ha demostrado que contribuye a no solamente el bienestar, sino que sí se ha demostrado que en algunos niños rinden mejor algunas cuestiones espaciales, algunas pruebas cuando escuchan, pero lo que hay, la seguridad es que esa misma obra de Mozart, cuando la oyen los epilépticos, mejoran considerablemente, incluyendo a algunos pacientes que tienen epilepsia de estas que ya que no responde a los medicamentos, escuchando esto durante un tiempo largo, a veces los ponen durante toda la noche, durante muchos días, sin que estén conscientes de que la están oyendo, pero algo hay en esta música que permite que los epilépticos tengan mejores condiciones. No va a eliminar el problema, pero sí contribuye a disminuirlo. Entonces hay cuando menos 150 publicaciones sobre los efectos benéficos de esta composición en particular de Mozart. Y en el siguiente nivel, doctor, por ejemplo, un paciente que acaba de tener una operación, ¿considera usted que la música realmente le ayude a mejorar su condición? Por supuesto, también hay trabajos recientes que dicen, los que están recobrándose de un infarto, estudian a unos que escuchan música y otros que no escuchan música, se recuperan mejor los que escuchan música. Los que tienen dolor por cáncer, los que tienen dolor por alguna otra situación, todo esto está perfectamente demostrado y también que los médicos en el momento de operar, si escuchan alguna música a la que sean sensibles, no es cualquier música, también hay músicas que que pueden tener un efecto negativo, pero creo que está esto muy comprobado y particularmente los efectos benéficos de la música
en general en los padecimientos, no hay duda. También para aquellos que sufren de Alzheimer, de alguna manera les permite sobrellevar mejor el padecimiento. Sí, muy bien, doctor. Pues también, de acuerdo. Obviamente, pues también tenemos que cuidarnos, pero la música siempre es un gran aliciente para acompañar la vida. Pero bueno, vamos a seguir. Hay muchas preguntas, doctor, que se relacionan con pues esta preocupación, bueno, esta duda de los muchachos y de las muchachas sobre qué factores pudieron haber intervenido para que Mozart hubiera sido tan, digamos, tan enfermizo desde tan temprana edad. Algunos mencionan, por ejemplo, si algún elemento genético, si más bien el ambiente. ¿Usted qué les podría decir a los muchachos? Yo creo que el pobre tuvo una vida muy difícil en condiciones higiénicas desastrosas. O sea, era un niño que desde muy pequeño tenía que estar viajando con el padre por todos lados, en condiciones absolutamente desfavorables, con frío, con hambre, comiendo y tomando agua contaminada, en fin, estando constantemente susceptible a infectarse pues, con toda la gente. Estaba todo el tiempo rodeado de gente, de adultos, más que de niños. Él nunca fue, como digo, nunca fue a la escuela. Es un niño que desde que empezó a caminar tuvo una vida de adulto. Entonces yo creo que todo eso influyó. Pero junto con esa pregunta yo tengo la otra, que es mucho más difícil y la que a mí me interesa muchísimo y a mucha gente. ¿Por qué salió el genio? ¿De dónde es el genio? ¿Qué hubiera pasado si Mozart, si su padre no hubiera sido ese gran profesor de música? ¿Qué hubiera pasado si Mozart no hubiera viajado por todos esos países, donde en cada país donde iba estaba en contacto con grandísimos compositores? En Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia. Todo esto le dio una educación musical y seguramente esto incentivó su genio. Pero esa es la pregunta grande que tengo en relación a los compositores. ¿Dónde surge el genio? Porque para decir un ejemplo más, alguien a quien admiro yo tanto como Verdi, el gran compositor de ópera, sus padres eran analfabetas, pobres y analfabetas. ¿Cómo pudo ser este niño que cuando trató de ir a la escuela de música de Milán lo rechazaron y después ahora este conservatorio lleva su nombre? ¿Cómo es posible que un niño de padres en estas condiciones llegue a ser un genio? Eso no lo sabemos. Eso es mucho más complicado que averiguar la causa de una enfermedad o de una muerte. Muy bien, doctor. Bueno, usted ya nos platicó un poco sobre el botiquín que tenía, por ejemplo, el padre de Mozart disponible, la cuestión de los vendajes, el ungüento, las sales, el polvo de Margrave y todo. Parece como muy espeluznante, pero algunos muchachos preguntan, y que los tratamientos, ¿no? También las sangrías. ¿Esto era lo mejor disponible para la época, doctor? En realidad, Mozart fue tratado médicamente con las mejores herramientas disponibles para la época. Sí, por supuesto, eran los mejores médicos, eran las mejores herramientas. Y de hecho, debo de confesarles que alguna vez que he dado esta plática a médicos, al final se ponen muy enojados 2 que 3 porque dicen, ¿le estás echando la culpa a los médicos de matar a Mozart? Pues sí, lo mataron. En todo caso, le dieron la puntilla. Pero eran los tratamientos, esa era la medicina. Los médicos en aquella época cumplían, seguían, a pesar de esto, tenían un papel muy importante que era escuchar al enfermo, que era tratar de saber cuál iba a ser la evolución. Entonces el médico, teniendo o no recursos terapéuticos adecuados, siempre ha tenido un papel. Y entonces en aquella época, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues lo que hacían era acompañar al enfermo, pero en muchas ocasiones como esta, le dieron la puntilla. Al igual que a Haydn, al igual que a Beethoven, al igual que muchos otros. No los podían ayudar. Algunos han tenido, algunos de los compositores, ya no voy a mencionar para no extenderme, pero 2 ellos, por ejemplo, que acabo de revisar, los Bellini y Donizetti, tuvieron cada uno entre 20 y 30 médicos en Francia y a pesar de todo no pudieron ayudarlos. Entonces, era la medicina de aquella época, lo cual no quiere decir que los médicos no tuvieran un papel fundamental en la evolución de la enfermedad. Sí, de acuerdo, doctor.
Bueno, y pues algunos también quieren saber su opinión sobre la música de Mozart, por qué le gusta tanto, cuál considera que haya sido la importancia de Mozart en la vida de Beethoven, bueno, en su inspiración, no sé. No, sí, Beethoven conoció a Mozart y tuvieron cierta interacción, pero no puede decirse que Beethoven llegó a ser discípulo de Mozart, entre otras cosas porque Beethoven era una personalidad muy difícil, era un poco agrio, era malmodiento, estaba siempre solo, solitario, pero bueno, fue un genio absolutamente fuera de toda consideración. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, la música de Mozart es una música, algunos la han tachado de fácil, pero no es. Los intérpretes, los que tocan el piano, dicen que mientras más aparentemente sencilla es la música que tocan de Mozart, es más difícil. Es mucho más difícil tocar una música supuestamente sencilla que una música que tiene grandes estridencias o un ritmo muy acelerado. Es absolutamente extraordinaria. Yo no creo que no se puede, cada vez que se escucha cualquier composición de los cientos que hizo Mozart, se puede saber que era Mozart el que lo hizo. Entonces tiene esa individualidad también, esa sencillez y esa facilidad de expresión que le puede interesar a todos, a los chinos, a los coreanos o a los mexicanos. Sí, sí, justamente como decía José Emilio. Bueno, también otro tema muy interesante, doctor, y pues también del que se ha hablado es sobre el impacto, bueno, cómo es que afecta la música a las plantas y a los animales no humanos. Bueno, lo que le puedo contar es de una ópera de Mozart, en La Flauta Mágica, en donde se llama La Flauta Mágica porque Papageno, el protagonista de la ópera, tiene una flauta y es mágica, entre otras cosas, porque cuando toca, los animales, aunque sean animales salvajes, empiezan a bailar. Y justamente la ópera empieza cuando este hombre iba a ser devorado por un dragón y llegan unas hadas y lo salvan. Entonces, esta idea de que la música apacigua a los animales, pues tiene muchísimo tiempo de que la gente se lo cree, pero ahí sí no he encontrado ningún estudio científico que lo demuestre. Lo de las plantas, pues menos todavía. Aunque algo va a haber, ¿no? Una planta que se cuida es una planta que va mejor que una planta que no le hacen caso. Doctor, nos pregunta también bueno, usted ya había comentado sobre que no había ninguna alteración, pero algunos preguntan si parecía alguna enfermedad, por ejemplo, como el síndrome de Tourette. No, eso se dijo porque era muy inquieto. Estaba todo el tiempo, desde cuando era chiquito, estaba todo el tiempo brincando y decía muchas malas palabras. No las puedo repetir aquí porque no es lo apropiado, pero sí era muy mal hablado, sobre todo de pequeño, decía cosas y bueno, hacía algunas ilustraciones que tampoco se pueden, pero era lo que en la época se usaba. En la época no estaba mal visto que un niño dijera caca y pipí y cosas por el estilo. Inventaba nombres muy estrambóticos para sus amistades. Y de hecho, fíjense, cuando tenía entre 6 a 8 años, mandaron a un científico inglés a examinarlo, porque dijeron, este niño no puede ser realmente un compositor extraordinario porque es demasiado pequeño. Y entonces este científico lo estuvo analizando y mientras le hacía la entrevista, salió un gato y Mozart a los 6 o 7 años salió corriendo detrás del gato y ya no regresó. Entonces el científico, y esto está publicado en las Philosophical Transactions of the Royal Academy, que es la primera revista científica que se editó en el mundo, y está el artículo en donde este hombre concluye que Mozart no era un enano disfrazado de niño, sino que era un niño totalmente común y corriente, pero dotado de una exquisita capacidad de interpretar y de componer música. De acuerdo, doctor. Y hablando del genio de Mozart, ¿nos puede recordar a qué edad comenzó a componer?
empezó a componer entre los, más o menos a los 6 años. Y de hecho sus grandes composiciones no empiezan sino hasta más adelante, como a los 16, a los 18 años. Y curiosamente hay un niño genio, más genio que Mozart todavía, que es poco conocido, que era genio desde pequeño, que es Mendelssohn. Mendelssohn a los 12 o 13 años ya había hecho muchísimas sinfonías que se están ahora interpretando. Mendelssohn al 12, a los 13, a los 14 años componía, y los expertos musicólogos que conocen la obra de los dos y dicen que Mendelssohn como niño era todavía más genio como compositor que Mozart. Después ya algunos dicen que Mendelssohn no lo fue tanto, pero a medida que avanzaba Mozart en su vida, iba haciendo, y la prueba son las sinfonías, o sea, nada más y más perfecto que sus últimas sinfonías, nada más perfecto que sus últimos conciertos para el piano, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo, doctor. Y bueno, pues a raíz de todas las infecciones que tuvo y pues de su, como usted nos comentaba, de su insuficiencia renal que terminó con su vida, mencionó brevemente que, bueno, digamos, cuáles pudieron haber sido los tratamientos que en la actualidad se le pudieron ofrecer para atenderlo. ¿Nos puede hablar un poco más al respecto? O sea que... Sí, claro. Bueno, para empezar, una inyección de penicilina cuando era niño le hubiera salvado posiblemente de la muerte y hubiera tenido muchísimos años más y hubiéramos escuchado una música que no podemos siquiera imaginarnos. Eso es por un lado. Y ya que estaba enfermo, pues si le hubieran hecho una diálisis, lo ponían en diálisis y ahí hubiera podido continuar durante mucho tiempo hasta que alguno de sus familiares le pudiera dar un riñón y entonces seguía todavía muchísimo tiempo más. O sea, todo eso es tratable. Doctor, algunas preguntas tienen que ver con si usted concuerda con las teorías que afirman la existencia del efecto Mozart. Sí, yo sí creo, porque lo vuelvo a insistir, si se analizan, ¿saben qué? Y se me olvidó contarles algo que todavía no entiendo. No sé si lo han repetido, pero la psicóloga de San Francisco que inventó el efecto Mozart, nadie sabe por qué escogió ese concierto para 2 pianos en particular, pero cuando le dijeron que no servía para los niños, hizo la prueba con ratas y puso a las ratas en algo que los psicólogos han hecho desde hace mucho, en un laberinto. Y entonces las pobres ratas empiezan a moverse, a moverse, a moverse, y se puede hacer estudios estadísticos perfectamente válidos desde el punto de vista estadístico, matemático. Entonces las ratas que escuchaban a Mozart salieron del laberinto más rápido que las ratas que escuchaban otras composiciones o que no escuchaban nada. Entonces, algo hay en la periodicidad, en el ritmo de esto que sí afecta, y aparentemente hasta a los... Usted que preguntaba si los animales responden a la música, bueno, a mí se me había olvidado este ejemplo muy claro de que las ratitas salen más rápido de sus laberintos y escuchan esa composición de Mozart. Perfecto, doctor. Aquí hay una pregunta muy interesante de Omar Martínez. Él pregunta, ¿cree que el hecho de que Mozart en ninguna de sus composiciones utilizó el si bemol influye en el hecho de que su música ayude al aprendizaje? Ahí sí no puedo decirlo. No sabía que Mozart no utilizara eso. Pero bueno, mis respetos al que hace esta pregunta y haré lo posible por contestarla a través de mi búsqueda bibliográfica con los expertos. Es muy interesante lo que menciona Omar. Sí, precisamente, doctor. Y bueno, también muchas preguntas tienen que ver con su aspecto, digamos, quieren saber un poco más sobre qué opina usted sobre la música, por qué le interesó tanto estas dos partes de su vida tan importantes, la medicina y la música. Digamos que esto es más bien personal, doctor. No, yo lo entiendo, pero bueno, como muchos nos pasa, mucho de esto es familiar. Mi padre era médico, también fue miembro del Colegio Nacional, tenía un enorme interés por la música. Y yo desde chico, pasábamos los domingos, me sentaba encima de mi padre cuando era muy chiquito, y oíamos la XLA, y oíamos la XN. Ya nadie se acuerda que había en México, en la ciudad,
2 estaciones de música clásica. La XN era de ópera y la XLA de música clásica. Entonces, desde niño estuve yo constantemente escuchando música con mi padre y después, bueno, ya me seguí por mi lado. Y mi abuelo, que era el organista de la Catedral de Morelia, parece que no solamente era buen organista, sino también compositor. No sé si es el DNA o simplemente la influencia familiar cultural, pero yo creo que sí, culturalmente me iniciaron en la apreciación de la música y he gozado enormemente de la música desde muy pequeño. Y de la medicina, pues un poco como me decía mi hermano, tú estudiaste medicina por imitar a nuestro padre, porque no se te ocurrió otra cosa. Pero bueno, pues tal vez sí fue imitación, pero no me arrepiento de ello. Muy bien, doctor. Perfecto. Y bueno, pues mire, creo que ya hemos, creo que ya hemos abarcado todas las preguntas. Adelante, Lau. Mira, es que hay otra de este chico, Omar Martínez, de Prepa 5, que creo que es interesante. Como yo creo que él sabe mucho de música, o pues luego él si quiere preguntar otra cosa, pero ¿cómo se obtuvo la secuencia de muerte de Mozart con tanto detalle? ¿Por qué hay esto que usted nos narró hoy? ¿Por qué es tan preciso? Él pregunta y tiene esa inquietud. ¿Cómo se Pues, obtuvo toda esta secuencia tan precisa que se puede reconstruir su historia clínica de esta manera? Sí, y creo que como lo dije sin entrar en muchos detalles, eso es toda su vida. O sea, ¿cómo se supo que cuándo nació, a qué hora nació, qué problema tenía su madre durante el parto, que cómo se alimentó desde bebé? Toda la vida de Mozart está extraordinariamente detallada en cartas que escribían los familiares o que escribían los amigos. Y en el caso de su fallecimiento, pues los médicos hacían anotaciones, los amigos hacían anotaciones, los familiares hicieron tan pronto como murió, como la gente empezó a decir que había sido envenenado, hubo mucha gente interesada en ahondar sobre los últimos días de la vida de Mozart y tan pronto murió, ya fue Nielsen el primer biógrafo. Apenas había muerto, ya había una persona que estaba escribiendo la biografía de Mozart. Evidentemente, la gente sabía que la persona que había muerto era un ser absolutamente excepcional, estaban perfectamente conscientes de ello, a pesar de que al pobre de Mozart no le fue tan bien y finalmente pues lo echaron en la fosa común como cualquier individuo porque no era de la realeza. Pero esa es la explicación y sí hay muchísimo detalle sobre ello. Nada es inventado, todo parece ser que es cierto. El problema es que todavía no sabemos qué pasó con el cráneo y, como digo, siguen estudiando ese famoso cráneo de Mozart. Gracias. Yo quisiera, si me permite, Lorena, hacer una publicidad. Adelante, doctor, válida, el espacio es suyo. que este libro, yo he publicado hasta ahora 6 libros sobre música y medicina, y este en particular trata de Haydn y de Mozart. Y lo que hoy vimos viene aquí reseñado en el Colegio Nacional. Son libritos muy delgados, muy accesibles, y estos se pueden conseguir en el Colegio Nacional en Internet. No es necesario comprarlos. De hecho, ya se han hecho, y justamente hoy se completan los primeros 6 libros con 12 compositores, y se pueden conseguir en Internet, están disponibles en forma electrónica. Y ahí vienen y están ilustrados, creo que están bastante bien ilustrados. Y en el caso de Mozart, que viene aquí la ilustración que les enseñé, viene acompañado por Haydn, que es una historia muy interesante porque yo la he titulado el caso de un compositor que perdió 2 veces la cabeza. Y sí perdió 2 veces la cabeza. Y si les interesa, pues consíganse el libro y van a averiguar, o me invitan a otra plática y averiguan por qué Haydn perdió 2 veces la cabeza. Es una historia también fascinante de un compositor maravilloso. Pues sin duda es apasionante, bueno, enterarse la biografía de músicos, ¿no? Famosos y lo que nos han legado, que es lo más importante, su música. Pues parece que ya son todas las preguntas que tenemos por Zoom, doctor. Muy bien.
Le agradecemos de antemano. Bueno, le cedo la palabra a la coordinadora, permítame. No, Lore estaba dando las gracias, yo también. Gracias. Les agradecemos su asistencia el día de hoy a todos y sobre todo a usted, doctor, por brindarnos su espacio, su sabiduría a esta fascinante biografía de Mozart. Y pues los esperamos para nuestra próxima conexión, que es la próxima semana. Consulten nuestra cartelera que tenemos en la red. Y pues no tengo más que decirles que buenas tardes y así que tengan un lindo día. Muchas gracias, doctor, y a todos los asistentes. Gracias, Lorena, gracias, Laura, gracias, Aldair. Muchas gracias a todos. Gracias. Un placer. Un Gracias. placer. Muchas gracias. Pues es el Día Internacional de la Música. Hasta pronto. Sí. Bonita tarde, doctor. Gracias. Chévere.